Hola a todos, ¿cómo va? Hola, Sin, Hola, ¿cómo acá estás? estamos. Bien, ¿vos? Bien, me maquillé. Sí, yo también porque, no, para que me voy a poner un filtro, igual siempre me pongo este. No sabés la cara que tenía, tremenda. La otra vez con Catalina decíamos que los vivos nos sirven por lo menos como para lavarnos el pelo, maquillarnos, No, ¿viste? sí, yo Vestirnos. no me maquillo nunca aparte, o sea, me maquillo si doy una charla o cosas así o voy a una reunión, no. Viste que hay gente que está todo el tiempo maquillada y tampoco me afecta el humor, ¿viste? Así que, pero bueno, sí, porque si no, estamos. ¿Cómo estás, Mel? Bien, bien. Hoy hice una salida de compras y recién vuelvo con todas las manos muy rojas de cargar bolsas, pero ya tengo para estar varias semanas acá encerrada de nuevo. Así que, bien. Bueno, para poner un poco en tema a todas las personas que se están conectando y nos empiezan a ver, en publicitarias veníamos haciendo mentorías una vez por mes. Las mentorías Ujú. las hacíamos de manera presencial. Y bueno, ahora estamos ante esta situación, así que empezamos a hacer vivos una vez por semana, tocando distintos temas que nos atraviesan Ujú. durante la cuarentena, durante el aislamiento. Hicimos un vivo sobre derechos laborales y violencia de género, hicimos un vivo sobre oficinas virtuales, hicimos un vivo sobre crear contenidos en época de pandemia y también hicimos otro vivo sobre convivencias y amor romántico. Y Ujú. ahora estamos acá para charlar un poco sobre bueno, cómo se está distribuyendo el tiempo de las mujeres durante la cuarentena. Y además también porque pusimos un sticker de preguntas y una chica puntualmente nos preguntó, nos decía que ella era mamá y que le estaba costando un montón que en su trabajo entiendan la triple jornada por la que está pasando. Así Ujú. que quién mejor para hablar de estos temas que una experta, sin. Acá, bueno, por ahí hay mucha gente que no te conoce, que es la primera vez Ujú. que te escucha, así que si querés Ujú. contar quién sos, cuál es tu formación, de Bridge Ujú. también. Bueno, me llamo Cintia González Oviedo, soy también miembro de Publicitarias, soy psicóloga, pero antes de recibirme ya empecé a trabajar en marketing en empresas de cosmética y después trabajé durante 13 años en distintas áreas y sectores de todo lo que tiene que ver con marketing y comunicaciones. Hasta el 2012. En el 2012 dejé, no por motivo, no por voluntad propia, pero fue una situación de género la que hizo que saliera de una gerencia de marketing. Yo era gerente de marketing de una marca, de una farmacéutica muy conocida. Eh, y bueno, hubo algunas cuestiones de género, así que ahí empecé como a entrar en el mundo de entender que el género era algo que afectaba, porque hasta ahí no era lo que lo tuviera en consideración. Coincidió con que me estaba casando, enseguida empecé un embarazo de mi hija Olivia, que hoy tiene 6 años, ahora cumplió 6 años hace poco, así que también soy mamá, y empecé a trabajar en clínica, trabajé en violencia de género, atendiendo víctimas, después armando grupos de víctimas en otro estadio, así que coordinaba grupos para el municipio de Lanús para desarrollo social. El otro día tuvimos un vivo con Anto de Redes Psicólogos Feministas, que fue mi compañera, que después pasó a la 144 y ahí estaban empezando a armar la red. Yo mientras trabajaba ahí, además empecé a hacer, como yo estaba en puerperio, empecé a estudiar psicología perinatal para entender un poco lo que me pasaba a mí con el embarazo, con el posembarazo. Así que hice un año de rotación en maternidades públicas en provincia de Buenos Aires y en Capital para una investigación. Bueno, estudié un montón sobre neurociencias en ese momento, psicología positiva, porque yo además seguía atendiendo pacientes, hasta el 2016 que dije, bueno, voy a empezar a darle forma a un emprendimiento. Empecé primero dando charlas para distintas organizaciones y después empecé a trabajar eh, la idea de lo que hoy es Bridge the Gap, que bueno, ahí la conocí a Mel, más o menos por esa época nos fuimos a tomar un café. No me acuerdo bien Empezaba si con yo te escribí. publicitarias. Vos me Sí, fue escribiste a como, mí, yo te escribí sí. porque yo estaba recién empezando
y había visto publicitarias, no me acuerdo bien, pero me había gustado, había visto la charla, creo, y dije, me encantó, y le escribí, nos tomamos un café, bueno, así que ahí la conocí a Mel, y bueno, yo estaba empezando con Bridge the Gap, que focalizamos mucho en conciliación en ese momento, o sea, trabajamos para 2 empresas en todo lo que es conciliación de la vida laboral, y después empecé a trabajar género de manera amplia en lo que es cambio cultural, y además coincidió con que también empezó a evolucionar la agenda de género en organizaciones acá en Argentina, de la mano de determinados emergentes sociales. Uno de los primeros fue la publicidad de Teis Sports, por lo menos de lo que yo recuerdo, la famosa publicidad de Putin, fue uno de los Sí. primeros trabajos que fue con Movistar. Y después ahí no paramos de crecer y de empezar a trabajar en organizaciones para sensibilizar en género, pero después implementar cambio cultural, y ahora ya trabajamos diversidades. Así que bueno, eso es un poco, así un resumen de mi presentación. Trabajo mucho con Melanie en un montón de cosas, y siempre tenemos proyectos y ideas, así que bueno, Hacemos aquí proyectos estamos. juntas. ¿Eh? Tenemos proyectos juntas, hablamos las Sufrimos 24 horas, juntas, sufrimos juntas, compartimos resquiosas hasta la catarsis, madrugada. y nos hacemos coaching, todo. Sí, sí, no, no. Mel me baja, cuando yo estoy a 1000, ella me baja, pero ahora estoy buscando me baja 5 cambios, siempre me tranquiliza, me ayudó en momentos que necesitaba el año pasado, bueno, es algo que es fundamental armar redes, no solamente para, digamos, networking laboral, sino para nosotras, a regularnos y autocuidado. Tuvimos mucho laburo, hasta que empezó la cuarentena Sí, estábamos a full. estalladísimas. Creo que no sé si podríamos haber seguido con todo si no pasaba esto. No, de hecho fue un alivio un poco, que era como, bueno, un parate de alguien que nos pare, Sí. porque no dábamos más, hablando de autocuidado. Sí, totalmente. Bueno, podemos tocar ese tema también Sí, ahora. sí. Eh, me interesa hablar un poco para poner en contexto, porque a veces hay que como nivelar ciertos conocimientos, y no sé si todas las personas que nos están escuchando ahora saben también de dónde parte la base Sí, de por qué hablamos de doble, en su momento de doble jornada de las sí, mujeres, y sí, ahora hay que por qué empezar hablamos por... de Sí, triple, exacto. sí. Para empezar, me gustaría como aclarar un poco de conceptos también bueno, por qué las mujeres hacemos trabajo remunerado y al mismo tiempo trabajo no remunerado, también por qué las mujeres, hay algunos números, unos informes que decían que mujeres ocupadas full time dedicaban más tiempo a las tareas del hogar que varones desempleados. Entonces, ¿de dónde surgen estas desigualdades y de qué base partimos para después hablar de lo que está pasando durante la cuarentena? Ujú. Bueno, ya hablar de trabajo remunerado para mí es una novedad, o sea, yo creo que es algo que hay que aclarar, porque si vos no estás en el tema, como que trabajo remunerado, como que, ¿a qué viene esto de remunerado, no? Y justamente una de las cosas que desde el feminismo y también de la perspectiva de género se empezaron a marcar, es que hay un trabajo invisible, que es el trabajo que sostiene a la otra mitad y que sostiene la educación, la nutrición, la formación, y sobre todo preparar como a los futuros trabajadores, porque lo que yo me crié diciendo, bueno, mi mamá no trabaja, mi papá trabaja. O sea, la mayoría de las personas lo sigue siendo así, es decir, alguien no trabaja, es ama de casa, no trabaja, y la otra persona sí trabaja. Entonces, una de las primeras distinciones es justamente hablar de trabajo remunerado y no remunerado, porque se empieza a visibilizar la carga de trabajo que en general tienen las mujeres, que no es considerado trabajo. Entonces empezar a llamarlo trabajo, y por eso se lo distingue del trabajo remunerado, que tiene un salario, porque es una fuerza de trabajo física, un esfuerzo emocional, físico, de logística, o sea, todas las características que tiene un trabajo las tiene, de esfuerzo físico, de esfuerzo mental y de carga de trabajo, pero siempre en función de sostener toda una estructura en general familiar, que tiene que ver con lo que se llama el trabajo de cuidado, es decir, de las relaciones afectivas, ya sean hijos, pueden ser adultos mayores, también personas enfermas, que suelen recaer en las mujeres por socialización, por los estereotipos de género, porque así aprendimos que era, y tampoco lo normalizamos, y ahora lo empezamos a desnormalizar, y por eso es que se habla de trabajo no remunerado.
Esto es algo también que cuando lo empezás a ver, son esas cosas que cuando las empezás a ver no puedes dejar de verlas. Y también cuando las mujeres que entramos a la esfera pública, ahora vamos a esos otros conceptos, pero las mujeres que entramos a la parte del el mercado laboral, el mercado laboral remunerado, ¿no? También recaemos en contratar, ahí es cuando se visibiliza que ese trabajo es trabajo, porque le pagamos a otra persona para que haga esos trabajos de cuidado, para que haga ese trabajo de limpieza, y por lo general esas personas también son mujeres. Son mujeres migrantes, son mujeres en determinadas condiciones socioeconómicas, o sea, son las empleadas domésticas y a pesar del genérico, que siempre se dice que el genérico masculino nos engloba a todos, en ese caso no se habla de los empleados domésticos, se habla de las empleadas domésticas, porque además, aunque somos mayoría en un montón de carreras también femeninas, no se usa el femenino. Sí, las mujeres delegamos, las que podemos, delegamos ese trabajo y si no, en las abuelas, o sea, hubo un informe el año pasado de los abuelos y las abuelas a cargo de las tareas de cuidado, y que a veces es como que, bueno, es la opción que yo tengo porque si no, o pierdo plata o cambio la plata, entonces no tiene sentido trabajar. Y justamente, y acá voy a hacer un salto para empezar a hablar de por qué esto es importante, porque el uso del tiempo de las mujeres es un indicador económico de los países, es decir, a nivel mundial, el uso del tiempo es uno de los indicadores que se pide en lo que es Agenda de Desarrollo Sostenible. Un país debe mostrar sus indicadores de en qué usan el tiempo las personas, los ciudadanos y las ciudadanas de ese país, para poder ver cómo se distribuye eso. Y eso es una de las novedades que introdujo la perspectiva de género, porque se mide el impacto económico que tiene un montón de usos de ese tiempo y las de las mujeres a cargo de las tareas de cuidado implica un porcentaje que se mide en Producto Bruto Interno. Acá hice como un salto así, pero digamos, el uso del tiempo es un indicador económico, es decir, que no es un invento del feminismo de que es trabajo no remunerado, ese trabajo no es pago, no es un invento del feminismo, no es una posición política simplemente, sino que es un indicador económico de desarrollo de las sociedades. Y que eso, si incorporáramos de manera a la economía, tuviéramos esa tasa de inserción laboral de esas personas que no están en la economía formal, los países tendrían un desarrollo económico mucho mayor. Entonces, tiene muchas miradas y desde distintos lugares y distintos puntos de vista es importante ese trabajo invisible de cuidado, que ahora, con la pandemia, es como que de repente se visibilizó. O los que no lo quieren ver, bueno, se les está explotando por todos lados, porque además yo trabajo con empresas y por un lado hay empresas que están haciendo las cosas bien, que ya vienen trabajando género, diversidad, se nota mucho la diferencia cuando esas conversaciones ya están habilitadas y empiezan a decir, bueno, nos pasa que los trabajadores y las trabajadoras no dan abasto, hay un agotamiento físico de las personas porque están los chicos en la casa, porque además tienen que escolarizarlos, y se nota mucho la diferencia con las empresas donde estos temas ni siquiera están en la mesa, entonces las personas están sufriendo, tengo muchos comentarios, bueno, yo trabajo independientemente, tengo muchos comentarios de personas como yo que están trabajando en bandas horarias negativas, es decir, bueno, me pongo el reloj a las 4 de la mañana, así trabajo de 4 a 10, que se levantan mis hijos, entonces, bueno, ver la forma y por supuesto todo eso son horas, tiempo, que tenemos que empezar a decir, bueno, ¿cómo lo voy a distribuir de una manera distinta? Entonces se habla de que hay una crisis global del cuidado, global, a nivel mundial, porque todas las estructuras no pagas que estaban sosteniendo a las esferas productivas, hoy estamos todas conviviendo en un mismo lugar que es en una casa, en un geriátrico, es decir, estamos todos en un mismo lugar y por eso se habla de la crisis, porque las logísticas se rompieron. Se rompieron todos esos tejidos muy rústicos que armamos cada uno a su manera para sostener toda la estructura de cuidado de personas. Es tremendo esto, cómo se va visibilizando a raíz de la pandemia y a raíz de estar todos en nuestras casas. Me hiciste, cuando contabas esto, me acordé de un tuit, no sé si lo viste, circuló hace un par de meses, que decía que los cajones, los repasadores limpios siempre aparecen solos en el tercer cajón. Y después había otro tweet que le respondí a ese tweet que hablaba de si aparecen solos en el tercer cajón es que alguien los lavó y los puso ahí. Y me parece que ahora están como todas las personas empezando a ver la importancia de estos trabajos. Pero a pesar de eso,
me parece que todavía se siguen manteniendo un montón de desigualdades y tal vez entrar como un poco en el mundo de, bueno, las convivencias, ¿no? Y en el momento de aislamiento. ¿Se siguen reproduciendo estas cosas? ¿Las mujeres siguen No dedicándose hay, más? todavía, bueno, nosotros estamos, justo lanzamos la semana pasada una encuesta con Boomerang de Argentina, Perú, Panamá, Ecuador, creo que Guatemala, o sea, son como 6 países, tenemos una base bastante grande de 10.000 más o menos personas que van a contestar la encuesta, entonces vamos a empezar a ver qué está pasando con los roles y el uso del tiempo de las personas a partir de la cuarentena. En general, lo que son las mediciones, que no se han movido mucho a pesar de las luchas sociales y de la visibilización de los movimientos feministas y de distintos debates, ¿no? Que tomaron la agenda pública, que además empezaron a hacer debates en la televisión, es decir, esto se volvió como muy mainstream, pero por el otro lado los números y los indicadores no se han modificado mucho, y en general, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, que se hizo la encuesta del tiempo, y la última a nivel nacional tiene ya unos cuantos años y se iba justo a repetir este año y no creo que se haga finalmente, se estima de que las mujeres tenemos una diferencia de casi 3 horas más de ocupación de las tareas de cuidado que los varones. Y que si medimos una mujer que está ocupada trabajando versus un varón, su pareja desempleada, no es que se reparten por la situación de que la persona deja de trabajar y que entonces se reparte. Esto no es una cuestión matemática de distribución, sino que a nivel de estadísticas globales, más o menos nos ocupamos un 75% versus un 25% de los varones. Esos son los números. Y entonces en general lo que se dice y se habla mucho desde de la doble jornada. Me encanta una frase de Diana Mafia que siempre dice, eh, tenemos que trabajar como si no cuidáramos y tenemos que cuidar como si no trabajáramos. No solo porque así lo aprendimos, sino que hasta yo digo que esto se ha hecho carne, es decir, es una exigencia que la tenemos internalizada totalmente. Es decir, por más feministas que seamos, muchas veces madres feministas estamos como con el chip de decir, bueno, pero yo estoy preocupada, o sea, automáticamente preocupadas del colegio, de que no hicimos la tarea, de que no tuvo tiempo de calidad. Yo estoy con mucha conversación con otras madres de que están en YouTube un montón de horas y me siento mal por eso, porque no está teniendo calidad, porque yo tengo que trabajar. ¿Y cómo hago para compatibilizar encima yo dirijo una empresa, entonces alguien que trabaja 10 horas por día, que tiene un montón de responsabilidades y que además sus responsabilidades afectan a otras personas, y por otro lado, la escolaridad de una niña, tiempo de calidad, es decir, el cuidado que estaba delegado con una logística que incluía el colegio, que incluía, entonces, en tiempos normales, sin cuarentena, se habla de una doble jornada. ¿Por qué? Porque nosotras trabajamos y llegamos de trabajar y tenemos una jornada que nos espera cuando volvemos, que es, bueno, acondicionar la casa, lavar, las tareas del colegio, por eso se habla de doble jornada, que nosotros no terminamos la jornada Sí. laboral a las 6 de la tarde. Y una De hecho, cosa, y era aún uno de así, los... si, una cosa, y aún así, si las tareas se comparten equitativamente con el varón, igual tenemos la carga mental porque somos las que damos la indicación de qué hacer, cómo hacerlo, Bueno, cuándo hacerlo y yo, resolvemos qué se va a comer. primero cuando era soltera tenía terror cuando escuchaba a mis amigas madres o del trabajo, que yo decía, yo ni en pedo voy a resignar un montón de espacios de ir al gimnasio, pues dice, no, ¿en qué momento querés que vaya al gimnasio? Y yo no lo entendía y decía, bueno, y mi explicación era, bueno, yo soy quizás más egoísta, pero yo no puedo resignar ese tiempo. O sea, usaba la palabra egoísta, cero deconstruida, ¿no? Pero usaba Mm. la palabra egoísta para adjetivar justamente una decisión personal de cómo yo iba a administrar mi tiempo. Hoy no lo veo para nada así, o sea, tuve mi crisis de maternidad, que también fue una crisis de género en un punto, o sea, después de años lo pude ver, que tenía que ver con que ahí sentí la desigualdad primero en carne propia, y además lo que era la pareja, que en general cuando entras en una pareja hay un contrato implícito, aunque vos no lo verbalices, siempre hay un contrato implícito de cuáles son los roles invisibles que ocupa cada uno en esa pareja. Ese rol implícito cuando surge, cuando nace, o viene un niño a la familia, una niña, un niñe, si quieren, eh, se rompe y hay que rearmarlo. O sea, primero hay que rearmarse una en todo eso porque la identidad también sufre una crisis, pero además hay que rearmar el contrato del otro que también se convirtió
en padre o madre, o sea, tu pareja también tiene una crisis que tiene que ver con asumir un rol de cuidado, y ahí se desbarajustan los roles, y empieza como el patriarcado, yo digo, a tratar de reforzar como su posición, porque justamente se empiezan a mover y empiezan a aparecer como machismos que vos decís, pero esto no lo reconozco en la persona que yo elegí, o no era así, no, esto no, ¿qué pasó? Y una de las explicaciones que yo me iba dando mientras tenía estas peleas en mi puerperio tremendo, fue un Decís puerperio esto y aparecen tormentoso, corazoncitos. yo lo que decía a mi marido es, yo no soy la gerente y vos sos mi asistente. O sea, yo era como la gerente y encima malhumorada, como una bruja, ¿no? Como alguien que estaba irritada todo el tiempo de, flaco, date cuenta de esto, date cuenta de lo otro. Y además la propia frustración de que yo también tenía que rearmar mi identidad, de que venía a trabajar en empresas muy grandes, en mi caso con puestos, yo trabajaba en Nueva York, o sea, como un mundo glamoroso, si querés, y de repente estaba estallada tratando de lavar todo el día ropa, cambiar pañales, él se iba a reuniones de trabajo, yo tenía esa frustración y encima era la encargada como de de decirle las órdenes, y él me decía, yo te ayudo, de vez en cuando a veces me dice, no, pero yo te ayudo, vos decime, Sí, digo, no, no, yo te no, yo ayudo. no quiero decirte nada, o sea, vos se te tiene, ¿cómo se me ocurren estas cosas? Yo no tengo un don especial, que se te ocurra a vos, o sea, ya me irritaba hasta la cuestión de que se le ocurra. Bueno, acá ya entramos en carga mental, pero Ujú. en general doble jornada tiene que ver con esto. La doble jornada es que nosotras tenemos una jornada laboral y que cuando terminamos la jornada laboral continúa la jornada doméstica de cuidados, de administrar un montón de cuestiones, no solo de esfuerzo físico, porque como vos bien dijiste, muchas mujeres dicen, no, pero yo tengo una chica, yo contrato, eso no me pasa, o chicas que no son madres también dicen, no, pero yo no voy a ser madre, así que eso a mí no me atraviesa, y sin embargo, quizás van a ser las que, de todos los hermanos, si son muchos, ellas son las mujeres las que se van a encargar de los padres, las que van a, como que son más sensibles para Y también a ocuparse la de las pareja, cuestiones de digo. cuidado, si hay alguien enfermo, ¿quién va a faltar al trabajo? ¿Quién, si se enferma uno de los papás, bueno, quién va a lidiar con sacar los turnos del médico? Y aún, si yo siempre digo, no elegís ser madre, vas a una entrevista de trabajo y estás en edad reproductiva, el selector, el que te hace la entrevista, muy probablemente esté pensando que también vos estás en edad reproductiva y lo va a tener en cuenta como un factor para tomarte o no. Aunque no te lo diga, porque ahora además saben que eso es un motivo, igual Ujú. también sé de casos que lo dicen abiertamente, tipo, no, mira, pero vos tenés una edad que me pasó a mí también, donde no me tomaron de una multinacional de las primeras de perfumería porque yo tenía una edad que yo me iba a quedar embarazada. O sea, me lo Claro. dijeron en su momento así. Bueno, después me lo encontré en otra empresa, la misma persona. Lo que me dio más gracia fue que tomaron a alguien que yo conocía. Yo en ese momento tenía, no sé, 32, 31, Ujú. y tomaron una mujer que venía de otra empresa que tenía 50. Y se hizo un tratamiento de fertilidad, quedó embarazada y faltó como un Amo. año y medio. Y te juro que Mirá de yo quién te burlaste, Barney. me divertí un montón y le dije, me enteré que estaba en licencia por maternidad. No, no, me pareció genial, pero bueno, pequeñas Sí, venganzas. aunque no lo verbalicen o crean que no tienen esos sesgos, también hay muchas cosas que son inconscientes y igualmente va a afectar eso de ver que estás en edad reproductiva o que vean que convivís o que vean que te casaste. Y yendo a lo que decías que decías en familias sin hijos, ¿no? A mí por ejemplo, me pasaba también en otras relaciones que no teníamos hijos, pero el tiempo libre se distribuía completamente distinto y no era tiempo libre, porque era una ocupándose de la comida o preparando cosas para frizar en la heladera y demás y después poder agilizar en la semana y el otro en el sillón jugando a la Play. Entonces, ahí también O lo son... que yo digo, la gestión emocional, es decir, bueno, organizar una cena, ¿no? O sea, todo lo que es logística, aunque ponele que vos tenés resuelto la limpieza, lo que es más físico, lo tenés, no sé, pagan a alguien, ponele, tienen Ujú. a alguien empleado, ok, pero todo lo que es la gestión emocional del vínculo también está relacionado a los roles de género. Es decir, que nosotras somos más sensibles a lo emocional, entonces instalamos las conversaciones, somos las que hacemos los planteos, ¿no? Entonces del otro lado también está el rol estereotipado de, bueno, vos siempre te venís con planteos, ¿no? Entonces ellos son como
La palabra anulados planteos la emocionalmente, donde detesto. nunca pasa nada y vos sos siempre la que plantea. Entonces, todo eso es como quizás lo más fino y ya vamos a un terreno de lo emocional, pero se deriva de los mismos estereotipos de género. Donde, bueno, quien hace la logística de determinadas cuestiones también, instalar determinados temas también es la logística emocional de lo vincular de esa pareja. Sí, es el cuidado de la salud mental también. O sea, no solo estamos encargándonos de la salud física y los cuidados de otra persona, sino también de los cuidados de la salud mental de esa otra persona. Entonces eso Hace poco te conté esta situación que fui a un médico, bueno, antes de todo este lío, y la escena era, no sé si les habrá pasado a muchas de ir al médico y ven esas parejas de otras generaciones mucho más mayores, que eh, es ella la que está con las recetas, ¿no? En la mano, él está al lado, y ella es la que se acerca a la secretaria y dice, bueno, traje las órdenes, saca el carnet, ¿no? Habla con el médico, es decir, como si fuera un niño. Hay mucho, esto en nuestras generaciones no se ve tanto y creo que se va a dejar de ver, por supuesto, con las generaciones más jóvenes, pero si vos vas a adultos mayores, son las mujeres las que están haciendo toda la gestión hasta de hablar con la secretaria y tener los papelitos, ¿no? Y ellos sí. como, bueno, como ahí que los llevan, y era muy loco, porque yo estaba sola y digo, estaría bueno que alguien me acompañe, o sea, ni siquiera se me ocurre que al pedir a alguien o decirle a mi pareja, ¿me acompañás? Así que, bueno, esto digamos para hablar un poco de los estereotipos y de la doble jornada. Pero bueno, ahora se está hablando de la triple jornada. Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de triple jornada? Es como, vamos subiendo en el nivel de cómo se nos va empeorando las cosas. Sí, sí, vamos empeorando porque, claro, el colegio ahora no está, o sea, el colegio tiene un rol docente, educativo, por supuesto, pero también tiene un rol crítico en la logística de cuidados. Es decir, que esto de, por ejemplo, de que los chicos vayan doble escolaridad es algo muy de nuestras sociedades, que no existe en otros países. No sé, Suiza, los chicos van 3 o 4 horas, los países nórdicos, porque no hay una cuestión logística que resolver que tiene que ver con quién va a cuidar a los chicos mientras los padres están trabajando, mientras en los hogares también se necesitan 2 sueldos, entonces no es una cuestión de yo elijo libremente, sino que además o elijo en qué quiero trabajar, sino que yo además necesito trabajar para sostener mi hogar. Entonces, me acuerdo el año pasado, en esta época del año yo estaba en Suiza y era como, era Pascua, había una celebración, estaban todos los nenes, salían solos a las 12 del mediodía, y bueno, y hablábamos mucho de esto. En Alemania hay licencias muy largas, pagas, o sea, se paga ese tiempo, mientras las mujeres en general son las que toman esa licencia y no trabajan, pero reciben un sueldo mientras están cuidando a sus hijos en los primeros 21 meses que se habla de la exterogestación, es decir, que es la gestación fuera del útero, pero sigue siendo una gestación de un ser humano que Claro. todavía no puede valerse por sí mismo, es como el periodo más crítico, y Y reciben además, un salario sí, por ese tiempo que, de cuidado. que además, yendo por ahí a las licencias de acá, digo, ni siquiera Ahí las se licencias van de en mil acá, quinientos euros. La tiene ah, clara porque ya tiene una amiga allá. ok, claro. No, te decía que las licencias de acá, además de, bueno, ni hablar de las de padres, ¿no? Pero las de madres tampoco ni siquiera respetan el tiempo de lactancia que recomienda la Organización Mundial de la Salud. O sea, es como, es esa parte de, no solo tiene que ver con gestar y parir, sino que además también es un bebé muy chiquito. O sea, es una etapa en la que hay que tener extremos cuidados y hay que estar presentes. Entonces no Y, tiene ade- sentido y que además no que hay que podamos estar estar ahí. presentes, hay todo un modelo mental que en algunas empresas está cambiando por suerte, pero el modelo mental que está de base es como, incluso en nosotras mismas, bueno, volver rápido para no perjudicarte, ¿no? Hay empresas que ahora están teniendo licencias de tipo 60 días acá en Argentina. Por ejemplo, son empresas corporaciones, ¿no? Empresas que tienen políticas globales, no es algo que sea solo Argentina, sino que es una política global que se va extendiendo en las distintas filiales. Y hay varones que, o sea, hace poco salió una nota diciendo que los varones no quieren, o sea, se quieren tomar 20 días, o dame, bueno, 30 genial, pero después yo más no porque me voy a perjudicar en mi trabajo. Y es como, bueno, bienvenido a lo que les pasa a las mujeres. Igualar una situación justamente es poder igualar las políticas de maternidad y paternidad. En muchos lados se usa la figura de cuidador primario y cuidador secundario y no asociado a la madre o al padre, ¿no? O a un género. Se empezaron a deconstruir estos roles. Pero bueno, eso en relación a
el lugar que tiene el colegio como institución, sobre todo en un país como Argentina, que tiene no solamente un rol docente, sino también logístico de ocupar un rol en la logística familiar. De doble turno, es decir, de que los chicos estén en ese lugar. De hecho, en muchos lugares además tienen el rol nutricio, es decir, están las Claro, viandas, se entrega la comida. Yo fui maestra rural, fue uno de mis primeros trabajos, yo era docente de inglés en un lugar muy de zona sur, en Gleu, muy vulnerable, y los chicos iban a comer, o sea, los chicos no cenaban y venían a comer, y yo era la docente de inglés, así que imagínate la realidad totalmente alejada de las necesidades de esa infancia. totalmente. Entonces, bueno, siguiendo lo que estábamos hablando, eh, eh, el colegio tiene este rol, ocupa este rol, y este rol también se cayó hoy, porque los colegios están cerrados y primero, bueno, vamos a ver qué hacemos durante 15 días. Esto, por supuesto, que va a ser una situación mucho más larga. Y entonces, en la crisis de cuidado, los colegios también entraron en esa crisis porque también son parte de esa logística. ¿Y quiénes son las que están gestionando la educación de los chicos? ¿Quiénes son las nuevas docentes? ¿Y quiénes son las que están haciendo las tareas? Y sobre todo las que se estresan por esto, ¿no? Bueno, también son las mujeres, eso es lo que se está viendo en las primeras encuestas que se están haciendo, y por eso se está hablando de el concepto de la triple jornada. Es decir, bueno, ahora vos no solamente vas a tener dos roles, sino que además vas a ser la encargada de la formación. Por supuesto que estamos haciendo una generalización, y en las urbes, como Ciudad de Buenos Aires, en niveles socioeconómicos altos o en niveles de universitarios, esto hay un debate o hay lugar, como por ejemplo en mi caso, a decir, bueno, vamos a redistribuir los roles, yo no puedo esto, vos ocupate de esto. Hay distintos, es el espacio para armar nuevos acuerdos, para decir, bueno, nos sentamos y repensamos un poco la logística. Pero la realidad es que eso va a depender de un montón de factores. Primero, de cuán patriarcal es esa familia, en primer Exacto. lugar. En segundo lugar, cuán flexible o cuán rígido es ese vínculo. Es decir, hay vínculos que son muy rígidos y que, bueno, qué relaciones de poder hay dentro de esa pareja. Es decir, hay alguien que tiene el poder y es el que decide, y la que acata, la sumisa, o somos iguales realmente. O sea, va a depender de un montón de factores. Yo quedo estudiando charlas en empresas sobre esto. Aconsejo, por supuesto, bueno, es el momento de redistribuir los roles, repensemos, pero no es una realidad que sea aplicable a todos los casos. Es decir, que va a depender mucho de las características de esa familia, y además en familias donde ya hay ciertas microviolencias o ciertas desigualdades, van a tender a ampliarse. O sea, los sistemas no van a cambiar ahora por la crisis, vamos a cambiar el sistema, vamos a cambiar nuestra cultura. La cultura va a ser la misma y va a tender a justamente a tensionar más los hogares hacia donde ya estaban tensionados. No va a ser el momento del cambio social. Va a haber más oportunidad de discutirlo en hogares donde ya las cosas sean bastante igualitarias de antemano, y sobre todo donde el sistema de poder esté bastante equilibrado, donde ambos perciban un dinero. Sabemos que el ingreso económico es una fuente de poder que tiene efectos además en lo real, es decir, que no es solamente un tema físico de dinero, sino que además otorga cierto estatus a la pareja. Y es lo que pasa con la maternidad, Sí. cuando las mujeres dejan de trabajar, o cuando las mujeres dicen, bueno, yo decido, no trabajo, pero nos arreglamos. Hay una cuestión ahí que se empieza a jugar en relación al poder y a quién decide, a quién elige. Eh, Yo he Siempre escuchado desde el feminismo. muchos, sí, Sí. antes de esto he escuchado muchos compañeros que estaban casados y ella era ama de casa, estaba con los chicos, o sea, ella cuidaba a los chicos y los varones estaban en puestos de liderazgo muy altos y decían Ujú, como, bueno, pero yo estoy laburando todo el día, ujú, que ella lo que mínimo puede hacer es que se encargue de los ujú. chicos y ir a casa. Como viste que les da como esa cosa de superioridad, de lo mínimo que puedes hacer es esto. Como Por- si el ser ama de casa fuese tiempo de ocio, y no lo es. Primero que está connotado históricamente como el imaginario de la mina mirando intrusos, mirando como novelas. Antes en otra generación era la novela de la tarde, entonces medio que estás haciendo nada, como que está eso en el imaginario, sigue operando eso en el imaginario, pero por otro lado, en la sociedad, el trabajo remunerado, el trabajo de liderazgo, el trabajo en empresas, y sobre todo si están en puestos de decisión, tiene un brillo social y una valoración social que no tiene el trabajo. No son trabajos de igual estatus. O sea,
justamente estamos hablando de que estamos peleando para que se empiece a reconocer como trabajo, o sea, estamos queriendo ponerle el rótulo de trabajo a eso, y muchos te dicen, pero eso no es trabajo. O sea, el trabajo es ir, ganar tu plata, o sea, estamos todavía en ese quiere paradigma, entonces obviamente se percibe como algo que no es trabajo, como algo de menor valor, y acá voy a traer como un ejemplo que no tiene que ver con la clase social. Yo trabajé en una empresa donde hubo un femicidio, yo ya no estaba en esa empresa, Uf. pero era una persona, un alto ejecutivo, y la mujer era una persona que trabajaba profesional, que tenía su sueldo también, que había estudiado, se había formado, pero sin embargo ella era la que en las discusiones él le decía, bueno, ocupate de tus hijos, gastá la plata en el colegio, o sea, no te compres ropa. Es decir, que esto tiene que ver con estructuras simbólicas, no tiene que ver con el poder económico o la cantidad de dinero que seas profesional. No hay distinción, por supuesto que tenés más herramientas y tenés acceso a dinero, pero el patriarcado en las estructuras familiares es transversal a todas las escalas de la sociedad, a todas las jerarquías sociales y socioeconómicas, porque alguien puede tener su sueldo, ser profesional y demás, y sin embargo sentir que ella es la encargada de, bueno, es hacer las tareas con los chicos, de ocuparse de, además, de las vacunas, de quién compra. Yo siempre hago esta pregunta cuando me dicen, no, pero yo ayudo a mi mujer, yo, aparte te dicen ayudo, ¿no? Yo Sí. limpio, yo hago esto, lo otro, digo, bueno, siempre les hago las mismas preguntas. Vos, ¿quién, sabés los talles de tus hijos y si ya viste el cambio de talle? Es decir, llega un momento Mm. que el placar hay que ir modificando, porque Buenas los chicos van preguntas. creciendo. Si yo hago todo ese tipo de preguntas, es como, ¿quién se ocupa de eso? Bueno, y no, pero yo lo llevo al médico, ok. ¿Vos tenés, vos sacás los turnos? Sí, sí, sí. ¿Tenés los teléfonos? No, mi mujer me pasa los teléfonos, entonces yo saco los turnos. O sea, siempre está esta cuestión donde la gerente de la familia es la mujer la que sabe, y además que tenemos, muchas mujeres tan orgullosas además de eso, porque además eso es lo que aprendimos, que nuestro valor social tiene que ver con cuidar, con amar, y que eso lo hacemos muy bien, como que naturalmente lo hacemos muy bien. Naturalmente cuidamos, naturalmente gestionamos mejor la logística porque Que somos somos multitasking, multitasker también. porque Eso. hacemos 10 cosas a la vez. Entonces, bueno, hoy, en tiempos de pandemia, lo multitasking se está volviendo a operar con otras caras, como esto de, bueno, además ser docente. No es mi caso porque yo la verdad es que no me estreso mucho por el colegio, decidí priorizar otras cosas, pero es una decisión mía, y eso no quiere decir que no hagamos tareas de vez en cuando es el momento, cuando yo no estoy agotada, pero aún así, bueno, vos sabés, estoy muchas veces agotada Estás físicamente. agotada. Y eso que vos Ya, tenés, como dijiste, vos tenés una formación académica, tenés una carrera, sos la dueña de una empresa. Y tenemos que tener en cuenta que hay mujeres que ni siquiera son conscientes ni siquiera tienen como conceptos básicos o pueden ver las cosas de una forma como la vemos nosotras, que tal vez, y las personas que están acá escuchando, que seguramente tuvieron algún tipo de encuentro, de contacto con género, con conocimientos de ese estilo. Salimos, entonces pensaba en mi abuela. Yo ayer, por ejemplo, por el 1 de mayo hice un posteo de mi abuela y de todos sí, los cuidados que hizo ella, sí, que son completamente invisibles. Y me sí. acordaba de esto de, bueno, cuando ella trabajaba y mi abuelo trabajaban, después cuando se mudaron, ella dejó de trabajar, se dedicó a ser ama de casa, y él era el que trabajaba, o sea, remuneradamente, ¿no? Eh, y después de eso, cuando él se jubiló, y ella también estaba jubilada, las tareas no cambiaron, y mi abuela sigue haciendo todo lo mismo que hacía antes, y le Ujú. gestiona esta imagen que decís, le gestiona la salud, le gestiona la comida. Me acuerdo cuando viajó con nosotros 2 días, que se quedó mi abuelo solo, le había dejado todas las vianditas preparadas. O sea, eso es como una gestión constante que nunca se termina. Y ella jamás lo va a ver, y sus vecinas seguro tampoco lo van a ver, y salimos de Capital Federal y la mayoría de las mujeres seguro tampoco lo ven. Y sobre todo además con una validación social desde el lugar del amor. Es decir, que el amor como el motor, por supuesto que es un gran motor de las sociedades, porque el cuidado es un motor de lo económico, es un motor de las estructuras productivas. Eh, entonces, bajo el nombre del amor, bueno, hacemos un montón de cosas, elegimos hacerlas muchas veces aunque sean injustas,
Yo muchas veces he elegido hacer un montón de cosas sabiendo de género, que yo sabiendo lo injusto, lo he elegido porque además yo siempre digo que la socialización ya operó en nosotras, en todos, ¿no? La socialización, o sea, nosotros podemos repensar, deconstruirnos, que es una palabra muy interesante, pero no podemos destruir ni volver el tiempo atrás. El proceso de socialización, que es la internalización de las normas de una cultura, ya sucedió, pasó cuando éramos muy chicas, cuando entramos a una cultura, y eso tiene huellas en el cuerpo, es decir, esto vos lo sentís, es lo mismo que pasa, a veces hay algunos debates que yo escucho sobre, bueno, pero me depilo las axilas porque yo no soporto, o sea, por más feminista que sea, viste, como esos debates que yo digo, pero ¿por qué se enriedan Mm. tanto? O sea, el deseo, lo que nosotros deseamos, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con qué es sentirse linda, con no sé, con depilarse, es un ejemplo. Esto tiene que ver con las inscripciones que nosotros ya tenemos en el cuerpo, que sucedieron hace mucho tiempo, o sea, nosotros no, lo que deseamos, es uno, por supuesto que son deseos construidos, no podemos interpelar absolutamente todo, porque tendríamos crisis de identidad constantemente, Sí, ya somos, el ser ya ocurrió, sí podemos repensarnos, modificar cosas, redistribuir roles, elegir vínculos que no son sanos. El feminismo nos ha transformado muchas. A mí la maternidad, para mí fue un antes y un después, no simplemente por el cliché de decir, bueno, tengo a mi hija, que por supuesto para mí, yo veo un montón de mujeres que padecen la maternidad, no es mi caso, yo amo ser madre, y eso no quiere decir que no la pasé horrible en el puerperio, horrible, pero amo ser madre, o sea, es algo que me da mucho placer. Y aparte de eso, o sea, si sacamos eso, la maternidad fue transformadora en mi caso porque me di cuenta de mi lugar en la sociedad, en la escala productiva. Me di cuenta que cuando no sos productiva, primero pasé por la fase de la autoestima, es decir, yo había sido gerente, había tenido como, no sé, a los 25 estaba en Hong Kong, había tenido un montón de oportunidades muy lindas y me di cuenta que gran parte de mi autoestima pasaba por lo productivo, por la mm, esfera productiva como les pasa a los varones, y de repente yo fuera de esa, estaba en la esfera reproductiva, es decir, estaba en el área de lo doméstico, limpiando ropitas de bebés, que cada 2 horas tenés que lavar, eh, con mi cuerpo como sintiéndome invadida por amamantar, etcétera. Todo un proceso que nos pasa a muchas mujeres posparto, y eso me hizo dar cuenta de que, primero, de que mi autoestima venía por ese lado, segundo, que tuve que rearmarme, todo esto fue un proceso de años, y tercero, que yo no podía depender de un trabajo, de una posición para sentirme bien conmigo misma, y que a eso había sucedido hasta ese momento. Entonces para mí esto de lo productivo y lo reproductivo se juegan todos, en los varones se juega un montón, ellos tienen una gran crisis en lo que es ciclo vital, en las jubilaciones, empiezan a tener claro. crisis de identidad porque salen de la esfera productiva y gran parte de su ser de varones, de machos, tiene que ver con el proveer y con el orgullo del trabajo. Y la Eh, masculinidad pasa también por toda esa parte, ¿no? Del ser proveedor. Exactamente. Así que bueno, sí, es un tema que da para muchas aristas, pero Sí. lo que está pasando hoy en la cuarentena es que hay una crisis global de toda esta logística de cuidados que hace que esto se visibilice y que de repente las empresas, tengo empresas que están preocupadas por esto y me llaman y dicen, bueno, hablemos porque nosotros gestionamos los liderazgos, todo muy lindo, pero las familias están estalladas, sobre todo las Mm. mujeres. Las mujeres antes se tomaban media hora para almorzar y ahora necesitan 2 horas porque hay que cocinar, porque hay que lavar, porque hay que alimentar a otras personas. Entonces yo tengo personas que no están trabajando desde las 11:30 hasta las 14 y cómo hago, porque no me tengo que meter en la familia de las personas directamente. Yo no puedo, la empresa no puede decidir sobre la familia, o sea, ya te metes en la esfera íntima. Todas estas cosas son las que se están poniendo a prueba. Hay algunos ensayos de políticas, incluso en gobierno, estoy hablando con gente de gobierno para ver qué políticas se están tomando en este sentido. Eh, pero sobre todo, bueno, cómo hoy se están organizando las personas y veamos cómo nuestro equipo se está organizando, porque es brutal la diferencia cuando yo doy estos espacios. Por ejemplo, en la agencia de publicidad estuve haciendo espacios de bienestar y la mayoría no tienen hijos. O sea, hay como un target en la agencia de publicidad de determinada edad y no tienen hijos. Claro, no. Entonces yo preguntaba y era como, no, yo estoy re bien, o sea, sí, me siento solo, pero estoy bien, no. No hay crisis, o sea, Mm. y haces la misma charla en familias que tienen cargas de cuidado justamente,
y bueno, y ahí la gente está en otras condiciones, y eso afecta a Bueno, la por eso productividad. también en la publicidad hay tanta poca empatía hacia la maternidad, ¿no? Porque es muy, muy poca la cantidad de personas y de mujeres sobre todo que tienen hijos. Porque hemos visto directores Sí, yo generales me creativos, todos sorprendí, tienen porque no, hijos y nadie, viste, nada, nunca fue un impedimento, se quedan hasta la madrugada en la agencia, pero ahora para las mujeres, no. sí. Yo creo que en algunas industrias como la publicitaria esto es un factor de mayor quiebre, porque justamente, primero que hay todo digamos, parte de la cultura, de la subcultura, es esta cosa de coolness, ¿no? Que yo digo yo de determinado estilo de vida, determinadas salidas, determinados lugares donde ir. Hay como todo una, por supuesto, cada industria tiene su cultura y sus subculturas. Eso por un lado, pero además de que el corte con otras industrias de la maternidad es mucho más abrupto y es totalmente, me imagino que debe ser mucho más expulsivo que en otras industrias donde no, eso no, o sea, esa subcultura es distinta previa a la maternidad. Entonces, obviamente, si vos en un trabajo te salís a las 6 de la tarde, si sos madre, bueno, tendrás un montón de barreras, pero si tu trabajo es quedarte hasta las 2 3 de la mañana y no tener ningún tipo de horario, y sí, cuando vos sos madre, bueno, terminás afuera del sistema, con mucha más probabilidad. Bueno, de hecho que Eh, creo que la única agencia que tiene Lactario es Wunderman, que es la agencia con la que sí, venís trabajando vos haciendo sí, consultoría. Y si me equivoco, si quiere, corríjame después, manden los comentarios si el año conocen alguna otra pasado fue. agencia que tenga Lactario, pero me parece que es la única que tiene. Que yo sepa, sí, no sé Possible, yo ahora estoy trabajando con Possible también, tendría que, recién empecé a trabajar con Possible, Hmm. pero, pero sí, o sea, es algo que habla de una cultura determinada, ¿no? Que a quién es el fit cultural justamente de alguna industria y de otra no. Sí, Vicky Grosa, Vicky, lo más. Sí, la amamos. Lo más bueno, hace poco se fue a Egipto, al WEF Egipto, que yo le estaba abierta en la invitación y me parecía que era una persona que podía llegar a andar, fue y vino muy contenta y aparte sé que habló mucho, tuvo un discurso que llegó muchísimo, que tiene que ver con los cambios en la industria publicitaria y bueno, eso necesitamos, ¿no? Mujeres que se animen a decir y a romper el status quo, pero cuesta. Y en Exacto. todos los ámbitos, ¿eh? No solo en la publicidad, En todos. en Dentro del todos. feminismo también. Sí. Eh, Si quieren pueden dejar preguntas en los comentarios o en la Sí, cajita de preguntas. Nos quedan 10 minutos más o menos. justo y Eh, Priscila estaba diciendo la fecha de cumpleaños, aunque no lo crea, mi viejo no lo recuerda. La que se encarga es mi vieja de saludar y comprar regalo. Y que bueno, justamente es esto que hablamos de la gestión emocional, es decir, las mujeres también somos las encargadas de esas cosas, no solamente en las familias, sino en las oficinas muchas veces, ¿no? De juntar el dinero para los cumpleaños, de la torta, o sea, toda la gestión de lo vincular son áreas como femeninas. Yo siempre ahora que se empieza a hablar de las emociones y de que las organizaciones tienen que ir a los soft, por el tema de la pandemia, van a empezar a hablar los varones de emociones y van a empezar a hablar de los soft también. O sea, todo lo que se transforma en un tema de demanda empieza a ser Ojalá. tema masculino. Pero nosotras fuimos las reinas de lo emocional y de lo soft siempre cuando Mm. no convenía. Yo digo, ahora que se tiene que empezar a hablar de las emociones y de el mundo post-COVID, se está hablando mucho de esto, ¿no? De la resiliencia. Mm. También van a empezar a tomar los varones estos temas, porque tiene que ver con cómo funciona el mundo. Espero equivocarme. Ojalá sea algo genuino que les sirva para construir otras masculinidades y que no sea otra vez quitarnos espacios a las mujeres, espacios de trabajo. Permitime dudarme. Yo creo Sí. que no es un cambio de sistema, ¿viste? No es cambio social. A ver Sí, ahí. acá llegó una pregunta de Pato. ¿Cuáles serían 5 tips para empresas que quieren empezar a caminar hacia la igualdad de género? Bueno, esto me lo preguntan un montón desde Bridge, que digamos, siempre lo ideal es como, bueno, hacer un diagnóstico organizacional, entonces en base a eso armar un plan de acción. Yo trabajé además para el BID hace poco y, digamos, la iniciativas de paridad que trabajan empiezan siempre con un diagnóstico, es decir, bueno, tu empresa en puntual, esta cultura puntual, cómo, con qué configuración toma particular en esta empresa y no en otra, cuáles son las diferencias. Sin embargo,
en mi experiencia, en general las empresas en Argentina, que de hecho Argentina es como además muy avanzado en relación a América Latina, empiezan con un espacio de sensibilización, es decir, una charla. A mí mi experiencia es siempre una charla que sea breve, de 2 horas, y después empiezan con un workshop, y después capaz que viene el diagnóstico. Es decir, eso suele ser lo que... ¿Pero por qué? Porque es muy difícil traccionar un tema así con el presupuesto y destinarle presupuesto cuando vos no considerás que es importante. Entonces, vas a considerar que es importante recién cuando empezás a sensibilizar. Y la gente se empieza a hacer preguntas y la gente empieza a visibilizar esto que hablamos de lo invisible. Justamente traer perspectiva de género de alguna manera es visibilizar un montón de cosas oscuras que no están a la vista o que naturalizamos y que los hablamos con nuestras compañeras de laburo y listo, como que las cosas son así, son las reglas del juego. Cuando esto se pone sobre la mesa, bueno, se empiezan a movilizar un montón de cosas y ahí la charlita empezó a hacer otro tipo de intervenciones y bueno, ahí ya empiezan a hacer programas de cambio cultural. Hablen de la tendencia de algunas empresas en Europa, Estados Unidos, de pagarles a las empleadas el congelar óvulos para atrasar su maternidad y decidir cuándo hacerlo. Temón. Creo que hay empresas acá en Argentina que también lo están haciendo, me parece. ¿Ah, lo están haciendo acá? Mira. Sí, yo escuché, sí, de un par. Para mí, esa es una política, y como todas las políticas pueden ser, hay un montón de políticas que están buenísimas y nadie las sabe, nadie las conoce y nadie las usa. Hay un montón de políticas que están buenas también, inclusive con tema de paternidades, pero Que si las Mercado Libre lo subculturas, hace. Mercado Libre, pero las subculturas, por ejemplo, en el caso de la paternidad, sé que por más que está la política ahí, no, si yo me tomo esa licencia voy a ser mal visto. O en algunas áreas está permitido y en otras áreas no. O sea, la política no nos da un indicador de cómo, si se va a usar esa política. Puede ser una política totalmente muerta. Por otro lado, ofrecer congelar como una política está bueno, habla de determinada genealogía de la maternidad en una cultura, sí, habla eh, de una administración de la maternidad, es decir, de hablar de administrar tu rol reproductivo. Y sobre todo que no, de vuelta, refuerza la idea de que eso es administrarlo porque si no te va a perjudicar. Yo creo que la política no está mal siempre y cuando esto no sea para, primero, reforzar la idea de que eso, bueno, si vos tenés la política, después, si te retrasás con tu maternidad, no te quejes, porque vos tenías la posibilidad de congelar tus óvulos. Es decir, la política no es el problema es las creencias que están en una cultura. Si la política está para que después culpabilicen a las mujeres cuando se quedan embarazadas porque, vos te podías congelar, estás atentando contra la libertad de las personas, porque vos sos libre de ser madre, y además que muchas veces el 70% de los casos la maternidad no es planificada, o sea, es algo que ocurre, que no se planificó, que eso no quiere decir que no sea deseada, pero sí que no fue planificada, y que vos por eso, que esta política que está ahí de congelar óvulos no opere en contra de las mujeres, es decir, pero vos tenés esta política y no la tomaste, entonces me va a hablar mal de vos como empleada, porque te podías congelar los óvulos y ser madre a los 41. Eso es atentar contra la libertad individual de una persona. Ahora, si la política está, hay una cultura copada, de decir, no, pero mira, esto es un beneficio, como ir al gym, andá o no andá, listo, está ahí como megatlón. Si es así y vos sos libre de ser madre cuando vos quieras, si querés ser madre a los 25, y no vas a ser mal vista ni vas a sufrir lo que se llama el maternity tax, que es el impuesto a la maternidad, que es como un castigo que viene después de que, bueno, ahora te vamos a congelar y te vamos a frizar en tu carrera. Eso O pasa un sea, montón en publicidad, un un montón montón. pasa. Exacto. Les quitan las Entonces, marcas buenas, divertidas, pasa un montón eso. claro, dejas de ser cool, empezás a Mm. ser, vamos a decirlo mal y pronto, una chota, ¿entendés? Entonces no hay vuelo para vos, es decir, vas a ir como a hacer staff ahí en el montón. Entonces, el problema es la cultura, no las políticas. Yo siempre digo lo mismo, lo vivo repitiendo. Ujú. Así que bueno, espero Bueno, te haber contestado. nos quedan 5 minutos ahora, así Bueno, que, bueno, deberíamos ir cerrando. ujú, Si quieren saber más cosas y demás, nos pueden mandar mensajito por DM.
Y por último, les contamos también o sea, Publicitarias y Bridge da una capacitación juntas que se llama Sí. Diversity School, que son 2 clases teóricas, 2 talleres y una retrospectiva que está muy buena. Después vamos a Ujú. comunicarlo un poco más porque hasta ahora se comunicó solo puertas adentro Aquí por mail y con Puerto Santo, clientes. sí. Sí. Ujú. Pero bueno, después les contamos. Veníamos Sí. trabajando por separado y dijimos, bueno, ¿por qué no nos unimos con lo fuerte de los dos productos? Porque va a estar buenísimo y hace falta mucho la formación. De hecho, la mayoría que hacen como una charla dicen, bueno, pero esto me faltaría más, me faltaría más. Y bueno, armamos con un paquete de espacio teórico práctico donde las personas se forman en perspectiva de género, sobre todo en tendencias y llevado a la práctica, sobre todo en las comunicaciones. Bueno, sí, muchas gracias. Seguramente hagamos más cositas juntas porque veo muchos comentarios positivos Sí, y qué lindo, a comentarios ver de si que veo se caras, repita. veo eh, caras conocidas. Pau Barahona, sí. Bueno, ¿Está Priscila, Pau acá? vale, Hola, Pau. amiga. Más info de esa capacitación, dale, Clary, mandanos un mensajito a cualquiera de las organizaciones y te contamos. Y hay muchas empresas que lo están aplicando ya. Hola, Oli. Suerte. Sí, está acá está parte de mi triple. Oli nos hace dibujos también al equipo. Sí, el otro día hizo un cartel que me encantó y que te hizo a vos después. Sí, Las mujeres también podemos luchar. Así de la nada. Me amo, salta así con amo. un cartel y me quedé, me Y quedé el logo de Bridge. muerta. No, sí, sí, me muero. Hizo Ay, la qué gráfica. gracioso. Sí, sí, fue genial. Pero bueno, ellas son nuestra esperanza también, las futuras feministas. Sí, totalmente. Las necesitamos un montón. Sí. Eh, bueno, gracias por Bueno, participar, gracias, Mel, por gracias a quienes nos invitarme. están escuchando, que están acá. Sí. Y bueno, seguimos haciendo cosas juntas y ya se van a enterar de más cositas. Bueno, Bueno, gracias. beso, chao, chao, Besos. cuídense. Chao, Besos. Oli.